Muy buenos días, doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes, estimados directores de las escuelas de Guanajuato, que están en este proceso de formarse, prepararse y fortalecerse. Qué gusto estar con ustedes y les envío un saludo a nombre de todo el equipo académico de Coeducar México, de nuestro director, el doctor Silvano Hernández Mosqueda, y su servidor, Sergio Raúl Herrera Mesa. Estaré con ustedes esta mañana con la intención de plantear un poco el encuadre de lo que es este módulo cuarto del diplomado, liderazgo y acompañamiento académico al colegiado escolar. Ya estamos como empezando a descender, estamos acercándonos al final de este proceso. Hemos pasado por varias etapas, desde la más técnica, que es la elaboración del PENSE, como una propuesta de trabajo colaborativo para llevar a mejoras en la escuela y sobre todo en los aprendizajes de los estudiantes. Pasamos por todo aquello que tiene que ver con la seguridad, la integridad de todos los que estamos en la escuela, el cuidado, la defensa de los derechos de nuestros niños, la protección ante los riesgos. Nos metimos también un poco en cuestiones muy precisas, como es el acompañamiento de los docentes a través de la observación, usando instrumentos. Y ahora, el día de hoy, vamos a abordar una temática que, si bien es como puntual, tiene un impacto muy fuerte en toda la vida escolar. El título de este módulo cuarto, lo tienen aquí a la vista, es la mediación colaborativa y algunas propuestas para construir comunidades profesionales de aprendizaje. En el aprendizaje esperado, lo que esperamos alcanzar al término de este módulo es que ustedes como directores se fortalezcan tanto en conocimientos y también en las competencias que ustedes requieren para generar procesos. Todo lo que vamos a hablar hoy no son actividades, son procesos. Son retos importantes. Por si tuviéramos poco que hacer como directivos, pues aquí tenemos unas ideas que nos empujan no a hacer tal cosa, sino a trabajar de una manera distinta. Entonces vamos a ver qué es lo que necesitamos para poder generar procesos de mediación colaborativa. Esto está en función del clima escolar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la resolución de conflictos. Pero hay algo más profundo que vamos a abordar, que es el tema de las comunidades profesionales de aprendizaje. O más específicamente, ¿qué es eso de construir una comunidad profesional de aprendizaje? Bueno, ya iremos abordando poco a poco. La sesión de hoy pues va a tener poco de informativa y mucho de reflexiva. La información la tienen ustedes en los materiales del curso, pero sobre todo, creo que este módulo da mucho para así informarnos, tener una idea bastante amplia y clara de estos temas, pero sobre todo de empezar a diseñar ideas, a generar ideas para proponer acciones de transformación, o por lo menos de implementación de algunas iniciativas de las que platicaremos el día de hoy. Bueno, aquí enfrente les muestro dos esquemas como se ha llegado a entender la gestión escolar. En otras palabras, el papel del director, aunque sabemos que la gestión escolar no es algo exclusivo del director. El esquema de la calidad educativa, que ha estado vigente en México hasta pues, prácticamente antes de la reforma del 17, contemplaba que la escuela tenía como 4 grandes dimensiones y que al director le correspondía atender estas 4 dimensiones. Por una parte, la pedagógica curricular, que tiene que ver todo con los programas, los aprendizajes, los aspectos pedagógicos, la didáctica, las clases. La dimensión organizativa, que tiene que ver con el funcionamiento de todas las áreas de la escuela, la capacitación de los docentes, los aspectos administrativos, etc. Por la otra parte, que es la administrativa, en lo que no es organizativo, sino en lo que tiene que ver con los recursos, tanto financieros como los recursos materiales que permiten que la escuela funcione. Y una cuarta dimensión, que es la participación social, que es todo lo que tiene que ver con la escuela como parte de una comunidad que no está aislada, sino
comunicada y en relación con todos los ámbitos o todas las instancias de la sociedad. Más adelante, más recientemente, y desde una perspectiva que es la que manejamos nosotros en Coeducar, que es la socioformación, tratando de enriquecer esta visión, pensamos que más que pensar en una escuela, más que enfocar la gestión escolar en una institución, hay que enfocarla en las personas. Las instituciones no son más que instancias que tienen vida gracias a las personas. Entonces, la gestión del director tiene que estar pensada en función de las personas. Y esto va en la línea con todo el hilo conductor que hemos estado trabajando en este diplomado. El liderazgo sensible, cercano, comunicativo, humano. Entonces, desde esta perspectiva humana, enfocada en la persona, tenemos 6 ámbitos, no dimensiones, sino ámbitos en los que el director enfoca sus esfuerzos. Por una parte, del lado derecho están aquellos que son sustanciales de la escuela. La escuela es para que las personas se desarrollen. La escuela tiene un papel formativo que va más allá de lo simplemente curricular. Por eso le llamamos formativo, no pedagógico curricular. Y también, algo que es muy importante, el clima y la interacción no son cuestiones secundarias o simplemente ambientales. Es esencial. No puede haber una formación de personas en un clima roto, sino que el clima también es sustancial. Los elementos que están en el hemisferio izquierdo no es que no sean tan importantes, pero sí son funcionales. Para que haya desarrollo de las personas, clima, interacción que forman las personas, se requiere, por una parte, que la escuela se encuentre vinculada a la comunidad. No puede ser una isla, un búnker. También, pero la escuela también necesita crecer como tal, desarrollarse, darse a conocer, posicionarse y funcionar bien. La escuela necesita funcionar bien, pero no para que funcione bien, sino para que forme bien, ¿de acuerdo? Y también los recursos materiales. Los recursos materiales son indispensables, que haya el recurso para que camine la escuela y las cosas, equipos, mobiliario, implementos. Entonces, estas dos son perspectivas que nos pueden ayudar a entender el papel del director. Todos sabemos como directores todos sabemos que el director tiene mucho que hacer, pero no sabemos qué es todo lo que tiene que hacer. Bueno, pues una manera de entenderlo son estos. De ninguna manera, estos dos esquemas que les estoy proponiendo buscan reemplazar, por ejemplo, los ámbitos que se manejan en el PEMSE, que son ámbitos de la escuela para trabajarse de manera colaborativa y en función de los aprendizajes. No estamos quitando ni reemplazando, sino que estamos sumando visiones, sumando esquemas teóricos que nos pueden ayudar a comprender lo ya de por sí complejo de nuestra labor educativa. En este contexto, y ubicado justamente aquí, los temas que vamos a ver hoy se ubican por una parte en la parte o en el aspecto, quiero decir, la dimensión de participación social y organizativa. Estas dimensiones y estos ámbitos no tienen fronteras de piedra, son ámbitos, no son sectores. Son ámbitos que se intersectan, no tienen claras fronteras. Y desde la perspectiva socioformativa de la gestión directiva, o del papel del director, nos estaremos moviendo en el terreno del desarrollo personal, del clima y la interacción, y por supuesto de la formación. La formación no es un apartado, sino que es donde convergen todas las distintas funciones y todas las preocupaciones de un director escolar y, por supuesto, de la vida, la organización y el dinamismo de la escuela. Bueno, pues vamos arrancando. Aquí les he puesto unas palabras, unas expresiones, que son las que usamos ordinariamente para referirnos al lugar donde estamos.
al grupo al que pertenecemos, al ámbito en el que nos movemos. Y usamos unos u otros más o menos como, poco más o menos, como sinónimos, pero no exactamente, dependiendo de a cuántas personas integramos. Entonces le llamamos colectivo docente, pues a ese grupito de docentes, en todas las escuelas existe, salvo en las escuelas sanitarias, pero por lo menos si hay 2 aulas, ya hay un colectivo docente, pues son 2 personas. La comunidad escolar es así, en todos lados hay, porque le llamamos comunidad escolar, pues a todo el grupo de personas que estamos alrededor o dentro de la vida escolar, incluyendo los padres de familia, o incluyendo a personas que probablemente no tienen hijos en la escuela, pero que están muy cercanas, conviven, que acuden, que apoyan, y por supuesto directivos, personal auxiliar, docentes y alumnos. Colegiado escolar creo que tiene un tono más profundo que colectivo docente, a pesar de que creo que le llamamos colegiado escolar a los docentes. Al grupo de docentes que trabajamos en la escuela, excluimos un poco a todos los demás, no porque no formen parte de la escuela, sino que colegiado ya tiene una cierta connotación de gestión, quien manda, quien hace, quien ejecuta. Entonces lo limitamos a docentes, directivos, personal auxiliar. Comunidad educativa creo que es un término mucho más amplio, más comprensivo, y también con el sentido, quizás enfatizando la idea de las relaciones. Colegiado es como muy formal, de acción, muy operativo, mientras que comunidad es relaciones, es un grupo que interactúa con metas comunes, con intereses comunes y que, bueno, esos intereses comunes están en torno a la educación. Y a veces enfocado en una escuela, a veces un poco más amplio. Equipo educador, creo que es un término que usamos poco, pero pues también sería como para explicar o para referirse al grupo de docentes directivos. Bueno, no sé cuál es el que ustedes usen, no sé cuál es el que le guste más, no sé si los usemos en la práctica de manera indistinta, a veces uno, a veces otro. La verdad, yo cuando escribo algo, dudo cuál es el término más correcto y bueno, pues a veces para variarle un poco usamos uno, luego otro. El asunto es que hoy nos vamos a meter en otra expresión que no la podemos tratar como sinónimo. Me atrevo a decir que esto ya es otro boleto. Comunidad profesional de aprendizaje. Me he encontrado con algunas escuelas a veces que visitamos, también con algunos proyectos de investigación de alumnos de maestría, que usan el término comunidad profesional de aprendizaje para darle nombre a sesiones de trabajo. Sí, hoy vamos a tener una sesión de comunidad profesional de aprendizaje. No. Una comunidad profesional de aprendizaje no es una actividad, no es un evento. Es algo mucho más amplio. ¿Qué? Pues no lo sé. Yo me atrevo a hacer una definición definitiva, definición última. Se las dejo a ustedes. Pero ¿qué podemos traer aquí? Pues lo que dicen algunos autores, no me traigo las definiciones completas, sino como la idea clave. Malpica, un amigo nuestro, en 2018, escribe un pequeño documento y ahí dice que una comunidad profesional de aprendizaje es un grupo de personas que se desarrollan juntas. Bueno, al decir comunidad y decir aprendizaje ya estamos especificando algo más allá que un simple hacer o que un simple llevarnos bien. Es juntos nos desarrollamos. García Martínez, también en 2018, en un artículo también muy interesante. Estos materiales de los que yo les menciono están en la biblioteca del curso, por si luego los quieren consultar, revisar completos. Usa esta otra expresión en la que queda un poco fuera la idea del aprendizaje, pero está muy fuerte la idea de colaboración, ¿no?
y la llama no nada más la colaboración como una forma de trabajar, como una metodología, como un estilo, sino como una cultura de colaboración arraigada. Yo me preguntaría, en nuestras escuelas, ¿cuál es la cultura que más está arraigada? ¿La del capillismo, la del individualismo, la del grupismo, la de la colaboración? ¿Cuál? Bueno, García Martínez dice, si es comunidad profesional de aprendizaje cuando está arraigada una cultura de colaboración, es decir, en donde casi no podemos no colaborar. Y bueno, tratando de ponerlo en términos más terrestres, no tan técnicos como a veces los especialistas en estos temas pedagógicos y de gestión, yo diría que una comunidad profesional de aprendizaje, y ya específicamente en el ámbito escolar, porque también comunidades profesionales de aprendizaje hay en todas las organizaciones. De hecho, Peter Senge, la quinta disciplina, habla de este, es el que, digamos, le da forma, introduce este concepto, acuña este concepto, pero pensando en las organizaciones en general, no nada más en la escuela. Pero en la escuela diríamos una escuela, un colectivo escolar, un grupo de docentes que se constituye en comunidad profesional de aprendizaje, es porque se sienten entusiasmados por aprender y mejorar juntos. Creo que esa es la característica de una comunidad profesional de aprendizaje. Tenemos dos, tres, cuatro reuniones al mes. Simplemente tratamos cuestiones técnicas y se acabó. Está bien, correcto, adelante. Pero comunidad profesional de aprendizaje ahí no es. De hecho, la comunidad profesional de aprendizaje no se da en un determinado tiempo y espacio, sino que es todo un clima, una cultura que se respira y que, por supuesto, se nutre y se concretiza en las sesiones de trabajo, en los corredores, en la amistad, en la interacción informal, como lo estaremos eh, abordando un poquito más adelante. Bueno, vamos haciendo un pequeño ejercicio, un termómetro. Les pongo en el chat. No me brinca el chat, aquí está. Les pongo en el chat un enlace para un ejercicio de Menti. Ya todos ustedes conocen Menti. Ahí están viendo, sí, ¿verdad? Están viendo la pantalla de Menti. Entonces tenemos aquí. Ya está. ¿Qué tal están nuestras relaciones interpersonales? ¿Qué tal está nuestro apoyo mutuo? ¿Cómo lo calificamos? Las actitudes de corresponsabilidad, ¿cómo la ven? Ya van poniendo aquí varios su aporte. No sé por qué no veo cuántos hay, pero ya tenemos varios. Entonces estamos bastante fuertes en las relaciones interpersonales. Bueno, el máximo es 5, no nos atrevemos a decir que estamos en el tope. La corresponsabilidad, creo que algunas de las frases comunes en la escuela es, ay, que el profesor, el compañero, ay, esa es su bronca, a ver cómo le hace. O ya verá el director, nosotros nos toca ser como el último hombre de la cancha, ¿no? Ay, a ver el director cómo resuelve este problema. ¿Qué tal estamos en este sentido de corresponsabilidad? ¿Qué tanto compartimos nuestros saberes? ¿Qué tanto somos como muy celosos de nuestras estrategias? ¿Cómo sentimos a nuestros maestros? ¿Se sienten contentos cuando comparten sin tener que formalizarlo en un proceso de tutoría? Los docentes más experimentados apoyan a los más jóvenes aportan ideas novedosas y lo más importante, escuchamos a los más jóvenes, les decimos, no, espérate, ahora que agarres confianza ya vienes y nos dices. Muy bien, bueno, pues ahí está.
Ahí está un poco el panorama del termómetro de nuestras escuelas. La relación interpersonal es muy bien, perfecto, pues nos llevamos a todo dar, qué bueno, eso es magnífico. Y la corresponsabilidad es un poco la que puede estar más baja. Bueno, está muy bien, qué interesante está siendo este ejercicio. Y pues vamos a continuar. Vamos a abundar un poquito más desglosando esta idea de comunidad profesional de aprendizaje. Básicamente, la comunidad profesional de aprendizaje se basa en estos tres grandes pilares. Por una parte, el aspecto socioemocional. Pero lo dijeron, nos llevamos bien. Bueno, pues ese es el primer paso, que haya buenas relaciones, que el colectivo escolar, bueno, aquí hago un paréntesis, nos vamos a referir a comunidad profesional de aprendizaje y sí lo vamos a acotar al grupo de docentes, directivos, personal auxiliar, personal que educa, vamos a llamarlo. No que a los papás los hagamos a un lado, ellos también educan, pero quienes estamos a cargo de la educación, específicamente en el ámbito escolar, somos los docentes. Somos los que estamos invitados a ser una comunidad profesional de aprendizaje. Y el primer punto es ese, es que nos llevemos bien. Que llegar a la escuela y encontrarme con los compañeros sea algo grato, ¿sí? Siempre habrá dificultades. Vamos a hablar más adelante de los conflictos. Los conflictos son inevitables, pero no necesariamente un conflicto es la muerte. Si lo vemos, sí, es así, sí. Pero si lo vemos desde una perspectiva como la que estaremos trabajando más adelante, que es la cultura de la paz, los conflictos sean bienvenidos porque ayudan a crecer, nada más que hay que resolver. El otro pilar es la planeación, es decir, la toma de decisiones de manera colaborativa. Participar en la marcha de la escuela. Todos los integrantes de la comunidad profesional se sienten parte de las decisiones. Saben que tomaron las decisiones, que si probablemente una decisión no les tocó, no me tocó a mí, porque no me tocaba, porque no es de mi ámbito de competencia, pero la asumo. Y digo, eso es mío. No, es que esos profes, los más antiguos, siempre quieren hacer lo suyo, entonces yo no los voy a apoyar. No. La planeación colaborativa quiere decir, tenemos metas comunes y nos involucramos, pero no nada más. Viene el tercer pilar, que es el trabajamos juntos, hacemos las cosas juntos. Tal vez planificamos nuestras clases, algunas de nuestras clases, para nuestros grupos distintos juntos, para estar alineados, para estar articulados. Tal vez nos sentamos a diseñar un proyecto o proyectos interdisciplinarios. En fin, aquí la creatividad cabe. Y esto no es que tenga que ser todos los días, sino que es algo cultural, algo que se va construyendo. Y bueno, pues esas tres, vamos a llamarle como los tres ejes o los tres límites, las tres coordenadas, relacionarse bien, compartir los saberes, por eso es de aprendizaje. Una comunidad profesional de aprendizaje comparte los saberes y se da la oportunidad de decir lo que sabemos y lo que hacemos es patrimonio común. Ya no es patrimonio personal, mi clase, mi planeación, mis libros, mis estrategias, sino es patrimonio común. Y desde luego compartir las responsabilidades. Si algo marcha en la escuela mal, yo colaboro para que marche bien. Si algo marcha en la escuela bien, yo también me siento orgulloso y apoyo y felicito a quien participó de lleno. En una comunidad profesional de aprendizaje, los logros se socializan y los errores se asumen juntos. Bien, pues ya quedó lo bonito, ¿no? Comunidad profesional de aprendizaje no es un
a partir de hoy seremos comunidad profesional de aprendizaje. O en esta escuela ya somos una comunidad profesional de aprendizaje. Ojalá. La palabra comunidad profesional de aprendizaje se resume también en ruta, camino, proyecto. Es algo que vamos a ir construyendo, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo al ritmo. Bueno, nosotros somos directores. ¿Qué podemos hacer como directores para construir comunidades profesionales de aprendizaje? Bueno, pues ojalá hubiera fórmulas, pero justamente en eso va a consistir la reflexión de todo este módulo. Pero pasemos al otro punto. Les decía, son dos temas que vamos a estar como articulando: comunidades profesionales de aprendizaje y mediación. Pero hablar de mediación necesariamente nos lleva a reflexionar sobre el tema conflicto, que ya adelantaba un poco. Mira, me regreso, dice el maestro José Benjamín, ¿cómo poder vivir el desarrollo socioemocional con ambientes estresantes, con carga administrativa muy alta? Yo creo que es un reto. Lo que no podemos decir es no se puede. Costará trabajo, será un reto, pero con todo y la carga laboral, con la carga administrativa y con los problemas que se dan, el reto es, de hecho, la bebida, el alimento, el nutrimento ante la carga laboral es el ambiente propicio. Una carga laboral, un ambiente estresante, no necesita ser mortal, lo podemos hacer llevadero. Y un poco es la idea esta que vamos a abordar ahora del conflicto. El conflicto es inherente al ser humano. No podemos vivir sin la presencia de conflictos. Tampoco podemos vivir en conflicto constante, por supuesto. Es inherente al ser humano por una muy sencilla razón. Primero, por el lenguaje, bueno, más bien por tres razones. El lenguaje. El lenguaje que usamos es un instrumento que recoge las ideas informes, o sea, sin forma que tenemos en el cerebro, y lo desarrollamos para poder extraer esas ideas y compartirlas. Pero a veces el lenguaje no es exacto, ¿no? Y no nada más es el lenguaje de las palabras, sino también el lenguaje verbal. El lenguaje verbal expresa mucho y a veces se interpreta mal. Una actitud de atención puede entenderse como una actitud de acoso. En fin, no necesito yo abundar ahorita en casos, ejemplos del problema del lenguaje como fuente de conflicto. Por otro lado está la subjetividad. Cada cabeza es un mundo. Nosotros, cada quien interpreta los actos, los hechos desde su perspectiva, pero también desde su estado de ánimo. Es el tercer componente. Las emociones, los sentimientos están ahí con nosotros, tocan, inciden en el lenguaje, inciden en las relaciones y pues vienen los rompimientos, vienen las dificultades. De estos tres problemas que son naturales, no son problemas, de estos tres factores que son inherentes al ser humano y que son los que están a la base de los posibles conflictos, se derivan otras cosas que sí son superables. El lenguaje, la subjetividad y las emociones no las podemos eliminar, están con nosotros. Sin embargo, de aquí surgen prejuicios, estereotipos y posturas férreas. Esas sí se pueden disolver. Esas sí las podemos controlar. Nosotros y podemos ayudar a los demás a superar los prejuicios, a diluir los estereotipos y a flexibilizar posturas. Es por eso que tocamos el tema del conflicto como un tema formativo, maestros. No es un tema problemático, es un tema formativo. Es así que de algunos años para acá se ha desarrollado toda una propuesta metodológica, teórica y metodológica, para la resolución de conflictos. Pero antes de ir a ello, los invito a hacer otro pequeño ejercicio en Menti. Pues por ahí tienen unas preguntas. ¿Cuáles son los conflictos que con mayor frecuencia
se presentan en la escuela. Y ahí ponemos algunos tipos de conflictos: alumno contra alumno, maestro contra maestro, alumno contra maestro, maestros contra personal auxiliar, alumnos contra personal auxiliar, papás contra maestros, en fin, hay una variedad. Pueden elegir dos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Si alguno acaba de ingresar o perdió el enlace, aquí tienen otra vez el enlace de Menti. Papás y maestros, que parece ser que es frecuente. Pero parece ser que los más frecuentes son los conflictos entre alumnos. Ya va creciendo la barra de los maestros contra maestros. Pero bueno, evidentemente se mantiene abajo. Que bueno, yo creo que ese es un indicador muy interesante de que en general las relaciones en nuestras escuelas son buenas. Así debería de ser, no se podía esperar menos. Personal auxiliar, papás, también llega a ver. Entonces, fíjense qué interesante, ¿eh? Bueno, es bastante evidente que nos toca como directivos o en nuestra experiencia como docentes. Lo más frecuente es atender posibles conflictos entre alumnos. Muy bien. Pues vamos avanzando. Les decía que desde hace algunos años se ha ido desarrollando pues toda una línea de investigación teórica, pero también de propuestas alternativas de mediación, con el tema de la mediación. Aparentemente, el tema de la mediación es muy puntual. O sea, ustedes han dicho ahora que la mayor parte de los conflictos que nos toca atender son de alumnos con alumnos. Y bueno, son dos chiquitines o dos jóvenes que se pelean, se dicen de cosas, se quitan algo, etcétera. Y bueno, pues intervenimos nosotros como directivos o algún maestro, les da, como decimos comúnmente, les pone un estate quieto, les pone algunas condiciones, les hace que se den la mano o incluso les aplica alguna sanción. Pero la idea es que tengamos en mente que hay distintas alternativas para resolver los conflictos. Y ahorita vamos a hablar de conflictos entre personas o grupos, es decir, donde hay una parte y otra parte, dos partes en conflicto. Pero ahorita me venía en mente la carga laboral y yo es otro tipo de conflicto. Y hay que aprender a mediar, quizás a negociar, a compatibilizar. Pero bueno, ese sí es otro tema. ¿Cuáles son los medios o los métodos alternativos en la resolución de conflictos? En el manual citamos a varios autores y hay un autor muy importante, bueno, varios coinciden en esta pirámide. Cuando hay un conflicto, decíamos, hay dos partes, pero también hay un tercero. Cuando hablamos de mediación es porque hay un tercero. Y de acuerdo a estos 5 distintos métodos de resolución de conflictos, hay una gran diferencia en cuanto al grado de poder que tiene el tercero en la resolución del conflicto, o bien el grado de poder que tienen las partes. Y aquí es donde viene lo interesante. Cuando nosotros aplicamos una sanción, el conflicto, aparentemente, posiblemente, lo estamos resolviendo nosotros. Zanjamos. Y digo entre paréntesis, a veces el conflicto no se resuelve. Hay otro nivel en donde hay menos poder del tercero porque ya no es desde la autoridad o un reglamento que dice, a mí no me importa por qué lo hiciste, pero el reglamento dice y esta es tu sanción. Al haber un arbitraje ya puede haber un punto y hay una cierta mediación y dice, bueno, mira, el reglamento dice esto, tú hiciste 1, tú hiciste 2, pero vamos a llegar. Yo les digo que ustedes en este momento van a llegar a un acuerdo así y así. Es otra forma. Es una forma también pacífica.
una forma alternativa, a ver, pues, cómo se las arreglan ustedes, pero cuando ya se hayan arreglado, vienen y me dicen. Viene otra alternativa de solución de conflictos, que es la conciliación. Está quizás muy ligada al arbitraje, porque esta conciliación, sí hay una fuerte intervención del tercero, pero ya hay un acuerdo, o las dos partes en conflicto conjuntan posturas, confrontan posturas y las hacen encontrar. Y para ello el mediador, el tercero en la mesa, ayuda o determina. Pero pasamos al tema de la mediación, que aquí ya hay un salto cualitativo muy importante. En la mediación, el mediador no tiene poder de resolución, sino solo su papel es de facilitar el diálogo, facilitar la reconciliación, facilitar los acuerdos, a través de unas técnicas que también abordaremos brevemente aquí y ustedes podrán también revisar con calma. Aquí, si se dan cuenta, ya es más fuerte o es más intenso el poder de las partes en conflicto. Por eso estamos hablando de mediación colaborativa. Ya es papel de dos con el apoyo del tercero. Y por último, en la negociación, incluso la negociación está fuera de la categoría de métodos con mediador. Aquí ya no interviene el tercero. Aquí el tercero, si acaso, será un testigo, pero aquí lo importante es que las dos partes en conflicto resuelvan su problema de manera autónoma. La pregunta que nos podríamos hacer: ¿cuál de estas estrategias, cuál de estas formas son las que más prevalecen en nuestras escuelas ante los conflictos entre alumnos, entre docentes? ¿Qué tanto sabemos de mediación? ¿Qué tanto somos capaces de intervenir como mediadores? Bueno, creo que esa es una pregunta para la reflexión. Algunas características del mediador. No me voy a meter a fondo, no vamos a alcanzar aquí a irnos a fondo en la estrategia, las técnicas. Ustedes verán, incluso hay algunos videos, hemos preferido poner los videos completos, acerca de 3 modelos de mediación: el modelo lineal de Harvard, el modelo transformacional y el modelo circular narrativo. Son 3 modelos que buscan lo mismo, la resolución de conflictos con el apoyo de un mediador, pero tienen elementos muy distintos en cuanto a lo que buscan. No es que uno sea mejor que el otro, sino que unos son para aplicarse en determinados casos. En el caso del modelo lineal, lo que importa es el acuerdo, los intereses de cada quien. No importa si se llevan bien, si de aquí salen amigos o no, no importa. El chiste es que cada quien haya logrado sus propósitos. Mientras que en el modelo transformacional, lo que importa es la relación. Cuando haya un arreglo en la relación, el acuerdo será otra cosa. En tercer punto, el modelo circular narrativo, esa es otra cosa. Se trata de generar una nueva y distinta visión del conflicto. Tendrán oportunidad de revisar. Les recomiendo mucho que revisen esto en el manual y, si tienen tiempo, los documentos que ahí referenciamos. ¿Cuáles son las características? Si es porque se porta mal, yo sé que el niño se porta mal, pero póngale que tenemos. ¿Cuáles son las características del mediador? ¿Cualquier persona puede ser mediador en un conflicto? La respuesta es no. Incluso. Pues no se ponga un problema. Sombrita. Mira, acá está la sombrita. Y ya le digo, tenemos alguna dificultad aquí. Pedro, que es un niño. Es que dice que don Pedro, sí, y yo. Tal vez me está confundiendo, señora. ¿Quiere? Vamos a ver si no Pedro y que lo... Perdón.
Una de las características que veremos más adelante de la mediación es la igualdad. Entonces, a veces la mejor persona para mediar no es el director, porque en el director existe ya un cierto estatus de autoridad, a menos que por la personalidad, por el estilo del director, sí exista sí pueda ser capaz de generar ese ambiente de igualdad. Bueno, ¿cuáles son las características del mediador? Alguien que sepa escuchar, alguien que haya aprendido a escuchar. No son tanto características naturales, sino habilidades que se desarrollan, que es capaz de mantenerse neutral, es decir, sin mantener intereses sobre alguna de las posturas. Es capaz de clarificar las posiciones, es capaz de entender a las partes para ayudarle a explicarse bien. Por supuesto, tiene paciencia, es muy astuto para identificar qué es lo que hay en el fondo del conflicto. No para decir, éjele, se me hace que tú lo que andas, no. No es para juzgar, sino para ayudar a las partes a encontrar cuál es su verdadero interés, cuáles son sus propósitos profundos o incluso ocultos. Es alguien que sabe manejar las cosas con equidad, por supuesto, empático. Logra ponerse en el sentimiento, en la postura, en la idea, en el entorno de demás, de su contexto. Creativo, de buscar soluciones hasta por donde no se imaginan, ser imparcial, no tener intereses, saber dar tiempos y espacios iguales, ser capaz de comunicarse, ser respetuoso. No es alguien que sea digno de respeto, por supuesto que sí, pero que sea capaz de respetar a las personas tal como son, sin establecer juicios, sin menospreciar, sin dar preferencias. Y vienen dos puntos claros: la confianza y la confidencialidad. Es capaz de generar en un momento de mediación entre las partes en conflicto un espacio de confianza. Y para esto es indispensable, fundamental, que el proceso de mediación sea confidencial, totalmente confidencial. Todo lo que se diga en un espacio de mediación, de ahí no sale. ¿Qué sí sale? El acuerdo. Vamos a poner que ustedes son directivos, hay un maestro que usted le tiene mucha confianza, se ha capacitado como mediador y arregla un conflicto serio entre los alumnos. Piensen en un conflicto serio. Un paréntesis, no cualquier conflicto es mediable. Hay situaciones que no son elegibles para la intervención a través de la mediación, donde hay un delito, donde hay una violación a los derechos, una agresión flagrante, una agresión con ventaja, incluso un delito. Ahí no entra la mediación, ahí inmediatamente entra la parte normativa, reglamentaria o incluso jurídica. Pero la mayoría de los problemas, de los conflictos que abordamos, son mediables. Entonces vamos a suponer que hay un compañero que es bueno para mediar, se ha capacitado, interviene en un conflicto, y ustedes saben que hay un alumno como en el conflicto, de quien necesitan una información porque de ahí depende otra solución. Pues el mediador podrá decirle, señor director, usted me disculpa, pero no le voy a decir todo lo que salió ahí. ¿A qué acuerdo llegaron? A este punto. Eso es importante. Eso no es nada más por razones, digamos, normativas, sino es respeto a las personas. ¿Quién puede ser mediador? ¿Quién se puede preparar como mediador? Ahí sí creo que podemos decir todos. Cualquier persona, incluso hay experiencias en donde la mediación está a cargo también de los alumnos. Obviamente en niveles superiores, secundaria, bachillerato, pero ¿por qué no intentarlo con los alumnos también a nivel básico? Pues ya más o menos lo hemos dicho, lo reiteramos. Las características de la mediación es que sea un espacio en el que los participantes lo hacen de manera voluntaria.
no se prescribe. Bueno, tú vas a ir con el mediador, te arreglas con... No, yo no quiero mediación, yo a ver cómo lo arreglo. Entonces, si acaso el trabajo será promover, propiciar que las partes en conflicto acepten entrar en un proceso de mediación. La mediación es un proceso de autocomposición, nuevamente. La solución sale de dentro, es autogestiva, es una estrategia colaborativa. No hay una resolución prescrita que tiene el mediador o el director. Se llega con un papel en blanco y se gesta todo el proceso desde cero en presencia del mediador y las dos partes. A veces se propone, se acepta que pueda haber comediadores, es decir, un equipo de 2 o 3 mediadores, pero también conservan la confidencialidad. Esto para ayudarse en caso de que se trate de conflictos un poco más serios o más complicados. La mediación no es únicamente para resolver el problema puntual y aquí borrón y cuenta nueva. No, la mediación, el ejercicio de la mediación tiene futuro. Por eso no es nada más, vamos a aplicar una mediación, sino vamos a generar un proceso, un programa de mediación en la escuela que nos permita no nada más resolver los conflictos, sino formar a los estudiantes a que puedan resolver sus conflictos de manera autónoma ahora y en el futuro. Entonces, por eso no es nada más un programa para aplicarse en caso de, o sea, no es un botiquín de ábrase en caso de emergencia. La mediación es algo que se pudiera ir llevando, un programa que se pudiera ir llevando de manera permanente, o por lo menos longitudinal al curso escolar y desde luego a todos los contenidos curriculares. Sirve para reparar rupturas. Una mediación que no está en función de resanar los posibles problemas de fondo que haya, o puntuales o de fondo, pues no es mediación. Bueno, ya lo hemos dicho, el proceso de mediación tiene un carácter estrictamente confidencial. Se lleva a cabo entre las personas en conflicto con la mediación de un tercero o de un equipo, quienes se comprometen a decir aquí se queda. Y como veremos ahora, a grandes rasgos, como les decía, hay varios métodos, varias propuestas metodológicas para llevar a cabo un proceso de mediación. Y poco más o menos tienen los mismos pasos. Hay 2 estudiantes o 2 grupos que están en conflicto, aceptan la mediación o solicitan la mediación. En algunas escuelas hay un buzón de mediación, entonces si tiene un conflicto va y pone un papelito, solicito que me ayuden a resolver el conflicto que tengo con fulanito de tal. Entonces las personas encargadas del centro de mediación o del departamento de mediación de aquellos boletitos y en un momento oportuno llama a las partes, primero por separado, luego juntos. Entonces hay un momento de entrada, es decir, hay una fase previa en la que se tiene contacto con las personas en conflicto, me estoy poniendo ya desde la postura del mediador, y les dice de qué se trata, les presenta el conflicto, les presenta el proceso, recoge su acuerdo, su aceptación y les pone las reglas. Vamos a hablar con respeto, sin insultos. Vamos a tener 2 minutos para que cada quien explique. Traten de explicarse con toda claridad y expresen también sus sentimientos. Toda una serie de protocolos que ustedes podrán ver, que por supuesto están también abiertos a la creatividad, pero su propósito es empezar el proceso a partir de un ambiente de confianza y de claridad. El segundo paso es, hasta le llamamos, cuéntame. Cada quien narra lo que ha pasado y lo narra como lo siente, como lo vivió, sin interrumpir. No, no es cierto, así no fue. Espera, después lo explicas. Dar espacio a que hablen, que expresen, que repliquen, pero en el camino nosotros, o el mediador, trata de aclarar, va haciendo preguntas. A ver, ¿tú quisiste decir esto? ¿Estás seguro que
En fin, se van haciendo preguntas que ayuden a clarificar, que ayuden a identificar los sentimientos, a descubrir el sentimiento que está por ahí revuelto con los hechos. Y también el mediador, después de escuchar las partes, trata de afinar, de poner sobre la mesa los puntos precisos del problema. Desde la metodología lineal, trata de identificar cuáles son los intereses de cada uno. Trata de identificar cuáles son las posturas y trata de ayudarles a ver el interés del otro para ver de qué manera se pueden combinar y conciliar los intereses. En la metodología transformativa se busca generar una mejora en la relación, tratando de dejar a un lado la parte del conflicto, a ver por qué no mejor aclaran, platican y ven cómo se pueden arreglar. Viene una etapa siguiente, que es la propuesta de soluciones. Aquí prácticamente todas las metodologías proponen, sugieren que se haga una lista de posibles soluciones, sin cuestionarla, sin desechar alternativas de entrada. Una lluvia de ideas. Pues yo propongo que hagamos esto, yo propongo que nos saludemos a la salida, yo propongo que todas las posibles, hasta las más que pudieran parecer desfachatadas. Ya después, en un segundo momento, se van puliendo y se eligen aquellas que son más viables, que realmente tocan el núcleo del problema y van a ayudar a resolver. Y finalmente se llega a un acuerdo o a acuerdos. Todas las metodologías proponen que el acuerdo sea por escrito, de tal manera que si en un momento más adelante algo surge o resurge, bueno, pues aquí hay un acuerdo. Y si interviene un mediador distinto, o si el problema, el conflicto pasa a nivel de no mediable, porque ya se convierte en una agresión en donde hay que intervenir con el reglamento en mano, bueno, hay un antecedente de un acuerdo al que se llegó y que probablemente o no quedó claro el acuerdo o no hubo voluntad para cumplir. Si se dan cuenta, estimados directores, estimados compañeros, esto, aunque es muy puntual, tiene implicaciones que trascienden ese espacio confidencial, estrecho, cerrado, en donde se dirimen los problemas. La gente que participa en un proceso de mediación bien llevado sale cambiada. Quienes se capacitan como mediadores salen cambiados. De ahí la importancia de que en un centro escolar pues haya gente capacitada, docentes, estudiantes, personal, incluso mediadores externos, personas externas con experiencia, con capacitación, que dependiendo del caso nosotros pudiéramos invitar a contribuir en la solución de un conflicto. La propuesta es para que ustedes la vayan rumiando, cocinando, es que los centros escolares establezcan, vayan implementando centros, programas de mediación escolar. El proceso, pues parte de una sensibilización, es muy importante. Bueno, primero el análisis de las necesidades, por supuesto. Nos damos cuenta de que hace falta. Y no hace falta únicamente porque tenemos muchos conflictos. Vivimos, compañeros y compañeras, en una sociedad terriblemente desgastada por la rivalidad y por la violencia. Entonces necesitamos estar abiertos y empezar a cambiar ciertas cosas desde dentro. Hay necesidades, hay una necesidad absolutamente indiscutible de generar ambientes de paz. Pero pues hay que ver también cuáles son las condiciones específicas de las necesidades particulares de la escuela. Pero hay que luego empezar un proceso de sensibilización. Un programa de mediación escolar, como muchas otras cosas, no se logran por decreto, sino como fruto de un consenso que se va gestando, se va promoviendo.
Es difícil que todos al mismo tiempo digan, vamos a echar a andar un programa de mediación escolar. No, habrá un grupo promotor, ustedes que ahorita ya saben más de la mediación, se van a leer el manual y luego en las vacaciones de diciembre van a leer algunos de los documentos que están ahí en la biblioteca, van a regresar de vacaciones entusiasmados. Bueno, tranquilos, no por ser director, a partir de hoy vamos a... No, calma, sensibilicen a la comunidad, algunos docentes, algunos que lean también, que se empiecen a capacitar. Con ese equipo empiezan a diseñar el programa, cómo se puede hacer. Hay muchos videos también de experiencias de mediación en otros países, ustedes pueden ver para que se den una idea de cómo se va logrando esto. Y luego, bueno, se lleva a cabo el programa, como se lleva a cabo todos los programas, estableciendo algunas acciones, se van llevando a cabo y al término de un periodo se hace un proceso de evaluación. Bueno, pues esa es una propuesta. Es una propuesta de entre las muchísimas tareas que tienen que hacer, pero la idea es que no sea una más, sino que sea algo que se va integrando poco a poco. No se preocupen, el PAE no va a consistir en hacer un plan para la implementación de un programa de mediación. No, calma. Ahorita les explico el PAE, que va a tener un carácter más de reflexivo. Bueno, voy terminando y toco el tema de liderazgo. ¿Por qué es importante? Hemos hablado de dos temas en los que aparentemente el director está medio oculto. No, aparentemente no ejerce ningún protagonismo. Una comunidad profesional de aprendizaje, en los términos en que la hemos platicado, pues no es un liderazgo apabullante del director que hace que todos se quieran. No, no. Es uno más del equipo que comparte los saberes, que tiene responsabilidades, por supuesto, y que tal vez, si es una escuela grande, pues las responsabilidades son distintas, las funciones son distintas al resto, pero en cuanto al trato, en cuanto a la corresponsabilidad y en cuanto al compartir saberes, es uno más, ¿verdad? Y en esto de la mediación también dijimos, pues el director no, porque es autoridad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué nos hablan a nosotros de mediación si a nosotros no nos toca? Bueno, pero sí les toca ser los cabezas de lanza, la punta de lanza en su escuela. Entonces voy a hacer una rápida reflexión sobre el liderazgo. Hay distintos tipos de liderazgo que todos sabemos, no me detengo en ellos. El liderazgo autocrático, que es el de aquel cuyo proyecto es su propia voluntad, da órdenes, le importa muy poco si la gente le sufre o no sufre, si tiene tiempo o no, quiere que las cosas se hagan. Creo que ninguno de nosotros conoce ningún líder autocrático, pero bueno. El líder directivo no es tanto el autocrático, porque sí tiene un programa, hay un proyecto más o menos compartido, pero él es el que encabeza, dirige, da la información, distribuye el trabajo. Un poco más profundo, en una dinámica más creativa, está el liderazgo transformacional, que es el liderazgo carismático de alguien que sabe arrastrar a un grupo, a sus seguidores, a su organización, los conduce, los lleva hacia un cambio, hacia hacer las cosas de manera distinta. También se habla de liderazgo delegativo cuando es alguien que sabe distribuir bien el trabajo y no se concentra la carga administrativa en unos, no se concentra las responsabilidades en otros, sino que sabe distribuir bien. En ámbito escolar se habla de líder pedagógico, un poco para contrastar el directivo que está en la oficina y únicamente atiende aspectos administrativos, que también se enfoca a lo curricular, pero sobre todo el líder pedagógico el liderazgo pedagógico es un liderazgo que genera desarrollo, que está enfocado a que sí, que se logren las metas, pero sobre todo que se logren las metas como fruto del desarrollo de las personas. O bien, que al lograrse las metas de la organización, las personas se desarrollen. Distinto del liderazgo autocrático, que es que se logren las metas y las personas, pues aunque se cansen. Y hay un liderazgo que es el que nos interesa a nosotros ahora, que es el liderazgo distribuido. Ahorita vamos con él, pero antes quiero hacerles ver esto. Aquí hablamos, en esta columna hablamos de liderazgo como un sustantivo
esos que les llaman, algunos en la gramática le llaman condicional, pero no sustantivo porque establezca un sí, 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 si no, no, sino porque establece una condición de algo. Es un tanto un sustantivo abstracto. El liderazgo no existe sino en la persona del líder. Mientras que el líder es un sustantivo que ya denota un atributo de la persona. Y entonces hay una correspondencia exacta. Si hay un liderazgo autocrático, el líder es un autócrata. Si hay un liderazgo directivo, pues el líder es un líder directivo. O es un líder transformacional, si el estilo de liderazgo busca el arrancar, el lanzar, el ser punta de lanza para los cambios. O es un liderazgo delegativo, o es un liderazgo pedagógico. Pero puede haber un líder distribuido, pero yo podré ser un líder pedagógico. O tú, o tu director, o ustedes pueden ser líderes pedagógicos. Pero eso de, es que yo soy un líder distribuido, como que no checa, ¿verdad? Bueno, porque el liderazgo distribuido es un atributo que por concepto no es de una persona, es de un colectivo, es de una comunidad. Entonces no decimos, en esta escuela tenemos un líder pedagógico, en esta escuela tenemos un líder distribuido, no. En esta escuela el liderazgo es distribuido. No es cada quien hace lo que quiere, sino es todos llevamos a cabo el proyecto porque conocemos las metas. Cada uno realiza sus tareas, atiende su sector, lo hace bien y sabe por qué lo hace. Sabe que en lo que yo hago en este espacio, en esta aula, está generando un beneficio en toda la comunidad, o en toda la escuela y en toda la comunidad. Todo esto tiene un fundamento en el pensamiento complejo de Edgar Morin, el que será muy interesante platicar en alguna otra ocasión, sobre todo lo que él dice que es la dimensión hologramática, que cuando un atributo o una característica se da en una parte, se da en el todo. O cuando un todo, un conjunto, un sistema tiene una determinada característica, esa característica se verifica también en cada elemento en particular. Pero bueno, de eso hablaremos en alguna otra ocasión. Bueno, termino un poco, bueno, casi termino, presentándoles el PAE. ¿Qué van a hacer ustedes al término de este módulo? Un ejercicio de reflexión a partir de estos 5 elementos. Van a reflexionar sobre su realidad, sobre su contexto y expliquen su contexto. Aquí no hay si está bien o está mal. Simplemente que esté pues, para los asesores que lo van a revisar. 1, ¿qué características de tu equipo? Y aquí le llamo equipo, pero entendemos el grupo de docentes para no irnos ni a comunidad ni a colectivo. ¿Qué características de tu equipo de trabajo son favorables para construir una CPA, una comunidad profesional de aprendizaje? Pues revisa y escribe 2 o 3, pues en mi escuela hay esto y estos que ya son bases para construir una comunidad profesional de aprendizaje o para constituirnos o para ir generando esta cultura arraigada de mejora juntos. Pero en el segundo punto, ¿qué requiere transformarse? Todavía tenemos muy arraigado esto y esto, habría que, no lo van a hacer ahorita, nada más lo van a identificar y describir. Una tercera punto es cómo resuelven los conflictos. Obviamente hay muchos, pero ¿cuál es la tónica general que en la escuela utilizan? ¿Cuál es la estrategia general que emplean para la resolución de conflictos? Y ya vienen las preguntas de carácter propositivo. Pónganse a pensar, estimados directores, pónganse a soñar un poco. Si yo quisiera implementar un programa de mediación escolar, tache. Más bien, si quisiera proponer a mi equipo que vayamos caminando hacia la implementación de un programa de mediación escolar, ¿cómo le haríamos? Y entonces empiecen a pensar y sencillo, piensen, describan 2, 3 posibles acciones. En el PAE les ponemos un límite de palabras, 200 palabras máximo. ¿Para qué?
pues para que no nos explayemos, sino que tratemos de ser muy concretos y muy precisos. Y por último, ahora sí, si hemos dicho que el director, ustedes quedan un poquito en segundo plano en todo esto, bueno, ¿qué sí nos toca hacer como directivos para promover la mediación educativa y las comunidades profesionales de aprendizaje, unidades profesionales de aprendizaje? Es un PAE muy sencillo, pues va a ser el fruto de una reflexión que ustedes van a hacer. Y pues ya, llegamos al final de esta sesión. Les quiero preguntar, ¿qué nos llevamos? ¿Qué les ha, con qué se quedan de esta sesión? Pues por aquí les pongo la siguiente encuesta. Menti, pueden escribir por ahí 2 ideas. ¿Con qué se quedan? ¿Qué les ha parecido relevante, útil de esta sesión? Pueden escribirlo en el chat, pueden escribirlo también. Aquí en Menti. Las características que tienen las comunidades profesionales de aprendizaje, muy bien. La importancia del liderazgo, la importancia de crear y consolidar una comunidad, una verdadera comunidad de aprendizaje. Diferenciar conflicto de problema, yo creo que es muy importante. Bueno, estamos en camino de profesionalización. Pero qué bueno, somos directores que también estamos queriendo aprender. Entonces ya tenemos un primer paso para construir una comunidad de aprendizaje. Todos nuestros docentes también tienen deseo de aprender. Pues ya estamos en la ruta. La visión de transformarnos. En Guanajuato se trabaja sobre la prevención de la violencia. Sí, es uno de los ejes. Justamente este diplomado responde a esos ejes que se han estado promoviendo. De hecho, hay la Secretaría de Educación de Guanajuato, hay un pequeño sitio enfocado a las redes de mediación. No conozco yo qué tanto son operativas, pero por ahí hay un espacio abierto para generar redes de mediación y creo también algunas instancias de formación, capacitación de mediadores. La importancia de generar y crear buenos ambientes, reflexionar sobre el tipo de liderazgo, los rasgos y características para ser un buen líder directivo. Y el liderazgo distribuido, les encargo mucho la reflexión sobre el liderazgo distribuido. Los conflictos ayudan a crecer, por supuesto, pero hay que resolverlos. Reflexionar cómo resolver los conflictos. Y bien, y la maestra Elsa dice, estamos formando, dice, identificar que estoy formando una comunidad de aprendizaje. Creo que eso es importantísimo. Nos damos cuenta de que tal vez ya estamos en la ruta. Seguir caminando. La importancia del mediador, el rol del director, claro. Liderazgo que tenemos que asumir como directivos. Tiene que ser colaborativo. Contar con herramientas es muy importante. Esto hay que profundizarlo. El diplomado les va a dar algunas herramientas, pero sobre todo les va a marcar la ruta para que ustedes puedan profundizar. Vale la pena, vale la pena seguir profundizando en esto. Magnífico. Bueno, ya nos estamos yendo un poco más allá del tiempo previsto. Y termino, ahora sí termino, estoy terminando las 3 diapositivas, recordándoles un poco el calendario para este módulo 4. Empezó formalmente ayer, hoy tuvimos la sesión, y a partir del miércoles 16, la próxima semana, y hasta el día 18, tendremos el periodo de la entrega de la evidencia integradora. Se ha reducido, aquí tenemos 2 días prácticamente para realizarla. Es un PAE bastante más sencillo. Les invitamos a
tratar de no atrasarse. Conforme se acerca el final del diplomado, se nos cierran más los tiempos y no vamos a tener mucha posibilidad de abrir prórrogas. Pero bueno, estamos a sus órdenes y cualquier duda que tengan los asesores y su servidor, estaremos en la mejor disposición de apoyarles. Pues yo agradezco su atención y espero que pues haya quedado algo, una semillita de entusiasmo. Hay mucho que transformar, maestros. Ustedes están en la ruta. Guanajuato está en la ruta de generar nuevos espacios escolares que sean comunitarios y sobre todo que irradien la mediación, la armonía, el trabajo juntos. Hay mucho que hacer por nuestra sociedad. Les agradezco mucho. Que tengan muy buen día.